demostraremos que los ángulos opuestos por el vértice son congruentes, es decir, que tienen la misma medida. Esta fue una proposición hecha por Euclides, quien es considerado uno de los padres de la geometría por la gran cantidad de aportes que realizó. Antes de demostrarlo, repasemos algunos conceptos. Una recta es una sucesión de puntos que se extiende indefinidamente en ambos sentidos. Un ángulo es la unión de dos rayos, es decir, es la abertura que hay entre la unión de esos dos rayos. Un ángulo llano es el ángulo que hay en una recta en la parte superior, es decir, en la parte superior de la recta. Ese ángulo va a medir 180 grados, eso es un ángulo llano. Y un par lineal es prácticamente un ángulo llano que está siendo partido, dividido en dos, no necesariamente en dos partes iguales, pero esos dos ángulos van a sumar 180 grados. Además de eso, debemos de tener en cuenta el concepto de rectas concurrentes. Dos rectas son concurrentes cuando tienen un punto de intersección. Ahora que tenemos esos conceptos claros, vamos a realizar la demostración. Primero lo haremos de una manera un poco formal y luego de una manera más representativa para el entendimiento de cada uno de ustedes. Necesitamos dos segmentos o rectas que sean concurrentes. Como lo mencioné anteriormente, concurrentes quiere decir que tengan un punto de intersección, como lo tienen estos dos segmentos de aquí. Llamemos a este el segmento L y el segmento M. En estas dos rectas, en esta intersección, se forman cuatro ángulos. El ángulo de aquí, aquí, aquí y aquí. Para la demostración únicamente tomaré a tres. Estos tres ángulos que yo voy a tomar tienen que ser adyacentes, uno adyacente del otro. Por ejemplo, el ángulo alfa y el ángulo beta y el ángulo zeta. Voy a tomar a esos tres ángulos. Ahora, vamos a hacerlo por separado para la recta M, es decir, el segmento o la recta que va bajando. En esta recta, en la parte superior, se forman dos ángulos, el ángulo beta y el ángulo zeta. Y vean que estos dos ángulos forman un par lineal, es decir, que la medida del ángulo beta más la medida del ángulo zeta tiene que ser 180 grados. ¿Por qué? Porque forman un par lineal. Y ahora para la recta o el segmento L ocurre lo mismo. Tengo dos ángulos que van a formar un par lineal. Es decir, que la medida del ángulo beta más la medida del ángulo alfa va a ser igual a 180 grados. Aquí voy a utilizar un método de igualación que dice que si esto es 180 grados y esto es 180 grados, esta expresión va a ser igual a esta expresión de aquí. Vamos a igualarlo. Ya las tengo igualadas. Ahora lo que voy a hacer es pasar esta expresión de aquí al otro lado de la ecuación. Ya vamos a ver por qué. La parte izquierda queda igual, medida del ángulo zeta, y esto que señalé aquí está positivo, le voy a pasar negativo. Va a ser igual a la medida del ángulo alfa. Vemos que esta expresión de aquí y esta expresión de aquí son opuestos, es decir, que se van a cancelar. Y lo que me queda es la medida del ángulo zeta va a ser igual a la medida del ángulo alfa. Y vean que estos dos ángulos son los que voy a señalar a continuación, el ángulo zeta y el ángulo alfa. ¿Y dónde están ubicados? Están ubicados opuestos por el vértice. Y este signo de igual me indica
que van a ser iguales. Por lo tanto, los ángulos opuestos por el vértice son congruentes. Ahora hagámoslo de una manera un poco más representativa. Para hacerlo de una manera más ilustrativa, necesitamos escoger un número entre, por ejemplo, entre 1 y 180. Yo escogí el 100. Ahora, llamemos esta la situación 1. Esta también va a ser la situación 1, nada más que expresada con caramelos o confites, como quieran llamarle. Esta va a ser la situación 2 y esta va a ser la situación 2, pero expresada con confites o caramelos. Supongamos que tenemos 4 amigos, el amigo A, el amigo B, el amigo C y el amigo D. Cada uno tiene una cantidad de confites. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué aquí hay 100 y aquí hay 100? Muy bien, vemos que en la parte de arriba, aquí tenemos el ángulo beta y aquí tenemos el ángulo beta. Vean que tenemos el mismo ángulo. Si aquí hay el mismo ángulo, quiere decir que abajo también tendrán la misma cantidad de confites. En este caso yo escogí el 100. Les repito, pueden escoger cualquier número entre 1 y 180. Ahora, veamos el caso 1 de los confites. El amigo A tiene 100 confites, el amigo B, yo no sé cuántos confites tiene, pero también sé que la suma de esos confites tiene que dar 180. O sea que en total suman 180 confites. Ahora les pregunto, ¿cuánto le hace falta para llegar a 180? Si el amigo A tiene 100 confites, ¿cuánto le falta para llegar a 180? Le hacen falta 80 confites. Lo mismo ocurre en el caso 2. Si el amigo C tiene 100 confites, ¿cuánto le hace falta para llegar a 180? Le hacen falta 80 confites. Vean que obtuvimos el mismo número. ¿Y quiénes son estos números que obtuvimos? Son este confite y este confite respectivamente. Y ahora en la parte de arriba vienen siendo este número de aquí que obtuvimos y este fue el otro número que obtuvimos. Obtenimos que son iguales. ¿Y quiénes son estos ángulos de aquí? Son los ángulos señalados por aquí, que vienen siendo ángulos opuestos por el vértice. Y como tuvimos el mismo número, quiere decir que son congruentes.